están? ¿Bien? Bueno, si alguno tiene ganas de prender la pantalla, como digo siempre para empezar, aunque sea para decirnos hola, ¿cómo les va? Y después, bueno, van apagando, ¿no? Claro. Bueno, ahí los vemos. Bueno, no le anda la cámara, bueno, Tere dice, no me anda la cámara, bueno, ¿qué va a hacer? No te hagas problema. No anda la cámara. Bueno, ¿saben que habíamos pensado con Gerardo? Que el encuentro anterior, bueno, otra vez les pedimos disculpas de vuelta por tanto tiempo que nos quedamos de más la otra vez, pero bueno, nos parecía que era un tema que ameritaba. Y Gerardo quería hacer un comentario, un poco como para cerrar lo del encuentro anterior, que si bien, bueno, creo que lo discutimos bastante, pero había un aspecto que no llegamos a ver, que es vinculado con la jurisprudencia local, ¿no? Porque, bueno, como habíamos hablado la otra vez, toma mucha importancia en esta etapa, ¿no? Ir viendo un poco cómo se va resolviendo, cómo van, cuáles son las respuestas, ¿no? Frente a los planteos en esta situación un poco de cierta incertidumbre. Y entonces, Claro. bueno, comentar un poco lo que nos quedó así sin Más que charlar. nada, como en en todo ese salpicado que hicimos de normas de derecho público local y de las normas constitucionales de aplicación directa para la provincia de Buenos Aires, lo que queda es que ahí íbamos a tener, ¿se acuerdan? Esta cuestión de qué puntos sí tenemos una norma para hacer fincar la responsabilidad, y decíamos lo del error judicial, Pacto de San José de Costa Rica, o la ley de error judicial, o el Código Procesal Penal en provincia de Buenos Aires. Pero queda también la otra pata, que es la jurisprudencia, porque justamente un poco lo que veníamos charlando en los encuentros anteriores es ese origen esencialmente jurisprudencial que tuvo la responsabilidad del Estado, y que si bien estuvo montado sin ley, porque la primera vez que aparece una ley en mayor o menor medida que intentó sistematizar la responsabilidad del Estado es en el 2014. Todos estos años la creación del sistema de la responsabilidad fue sin ley, pero lo cierto es que la Corte acudía al auxilio del Código Civil, ¿no es cierto? Y como en un momento Perrino dice, la verdad que la Corte tampoco es muy clara si iba subsidiaria o analógicamente, porque en determinados pasajes utilizaba los términos sin hacer estas distinciones que ahora nos vemos un poco obligados a hacer, a precisar en razón de el 1764 del nuevo código y esto, y si puedo ir por vía subsidiaria o voy por la analogía, ¿no? Eh, pero lo cierto es que reposaban algunos razonamientos de la Corte en los principios generales, cláusulas constitucionales, pero encontraba también un apoyo en el Código Civil. Entonces, lo que queríamos comentarles con Karina es, bueno, que toda esta jurisprudencia, que es muchísima y es la que estructura la materia, hay que reverla, no reverla, sino que hay que pensar qué es lo que ocurre con todo ese bloque jurisprudencial. Entonces, lo primero que hay que decir es que toda esa jurisprudencia que está montada en las cláusulas constitucionales, convencionales y demás, o en principios generales, no se ve trastocada en lo más mínimo, con lo cual toda esa jurisprudencia sigue teniendo el mismo valor, ¿no? El mismo valor argumentativo. Por ejemplo, Aftalión, en un trabajo que analiza a la jurisprudencia como fuente del derecho,
va analizando y dice, bueno, la jurisprudencia siempre decimos que es una fuente material, que no es vinculante y demás. Sin embargo, observa que la jurisprudencia tiene un rol muy importante en las decisiones de los jueces. Pero dice, lo cierto es que una decisión judicial no puede estar basada exclusivamente en precedentes jurisprudenciales de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Siempre hay que encontrar un apoyo normativo que sea fuerte o medianamente fuerte, estable o no tan estable, pero, y ahí yo lo puedo robustecer con jurisprudencia, pero que sean solamente cuestiones jurisprudenciales, él dice, bueno, esto sería una sentencia cuestionable, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que apuntamos? Lo que queda para argumentar una demanda en la provincia de Buenos Aires con un hecho ocurrido después del 1 de agosto del 2015, que es cuando entró en vigencia el código, es justamente ir por estos dos carriles, encontrar apoyos normativos en el derecho público local, en la constitución de la provincia, y a su vez hacer el respaldo con la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia que hablaba de nuevo del comienzo de la prescripción y se iba al artículo 4000, creo que 37, no me acuerdo bien, del Código de Vélez, bueno, ahora no me va a servir tanto como aquella otra que decía, qué sé yo, por ejemplo, en el fallo Gunter, donde dice el alterum non laedere no le pertenece al derecho privado y es de todo el ordenamiento en su conjunto, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿qué quiero decir con esto también? Que si uno encuentra una norma donde puede hacer apoyar la falta de servicio de un modo razonable, una vez que se encuentra eso, después toda la jurisprudencia de la Corte en función de la falta de servicio, que la hacía fincar en el 1100, que ahora ya no está más vigente, también se puede conjugar y ahí argumentativamente ya tenemos una demanda muy sólida. Eso es lo que quiero decir. Una vez que uno encuentra ese asidero legal, después toda la construcción de todos estos años de la Corte también van a acompañar esa demanda, ¿no? Y en ese sentido también va a tomar importancia la jurisprudencia local. Entonces ahora, en su momento yo había hecho un relevamiento de los pronunciamientos bueno, en este caso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, e iban siguiendo de un modo bastante fiel los criterios de la Corte, no porque siguieran, sino porque se iban apareciendo precedentes que reconocían el mismo criterio. Por ejemplo, en relación a la aportación del arma reglamentaria, cuando el agente policial vuelve a su hogar y no está prestando servicios, pero con el arma reglamentaria daña a un tercero o a algún miembro de su familia, intencional o sin intención. La jurisprudencia provincial también seguía la jurisprudencia de la Corte, que es del presente Cosio del 2004, ¿no? Cosa que otros tribunales superiores provinciales no lo hicieron. Por ejemplo, en Córdoba, en ese caso dicen que no hay responsabilidad del Estado, porque ya el agente policial actúa, está en el ámbito de su vida civil, digamos, ya no está prestando servicio, no se le puede imputar esos daños al Estado, porque ya está fuera de servicio. La Corte dice, bueno, si vos le entregaste un arma y permitís o lo obligás a que se la lleve, entonces ahí aparece la responsabilidad y la vinculación con el Estado. Así que bueno, lo que queda un poco es esto, es ver normas de derecho público local y ir viendo la jurisprudencia, cómo puedo hacer para construir toda la argumentación, ¿no?
y en lo que no haya, en lo que no se encuentre más, bueno, ahí quedará la analogía. Yo quería hacerles mención que creo que lo hicimos, después nosotros les vamos a acompañar estos precedentes, del Tribunal Superior de La Pampa y de la Corte Suprema de Salta. El Tribunal Superior de La Pampa, en el contexto de un conflicto de competencia, en el 2016, que la causa es Varela, si bien era competencia, tenía que decidir si una demanda que era por riesgo de trabajo, pero que comprometía la responsabilidad del Estado empleador, sí quedaba en el ámbito de la justicia provincial, civil y comercial, o iba al ámbito de la justicia provincial contencioso administrativa. Entonces ahí aprovecha la Corte, porque no es lo que tenía que decir, pero aprovecha porque el hecho dañoso había acontecido en el 2014. Pero fíjense que el Tribunal Superior se hace cargo de todas estas dudas que presentó la entrada en vigor del Código y aprovecha la situación y dice, esto se rige por el Código de Vélez en todo caso, ¿no? Pero para las causas futuras y a partir de la entrada en vigor del nuevo Código, como La Pampa no adhirió a la ley nacional ni dictó su propia ley, entonces vamos a ir a buscar al Código Civil y Comercial las soluciones por la vía analógica. Entonces ahí ya el Tribunal Superior ya le marcó, ya bajó cierta línea, cierta tendencia de cómo encarar las demandas en La Pampa. Lo mismo hizo la Corte Suprema de Salta, que ahí era un caso de arma reglamentaria de un agente policial, y la Corte de Salta dice, el fallo este es Medina, es del 2017 me parece, y ahí la Corte dice, nada de todo lo que vayamos a decir trastoca la naturaleza administrativa o de índole de corte local que tiene la responsabilidad del Estado. Pero Salta no tiene ley, no adhirió, entonces vamos a aplicar por analogía el Código Civil. ¿Sí? Así que bueno, lo que hay ahora son determinados fallos. Algunas provincias tomaron desde sus tribunales superiores una actitud más docente que para la resolución concreta de un caso, pero lo cierto es que tenía como un mensaje más proyectado a todos los operadores jurídicos, es decir, bueno, nosotros entendemos que si se aplica por analogía está bien, construyan las demandas en base a lo que a estas pautas, digamos. Así que bueno, nada, eso queríamos decirle. Después nosotros les vamos a acompañar. Después hay los pronunciamientos que hablamos la otra vez y algunos trabajos. Hay uno de Karina que habla de la ley de Mendoza también, para que vean más o menos cómo se va armando todo el entramado desde una óptica federal, ¿no es cierto? Que bueno, nada, quería aclararles eso. Si tienen alguna pregunta, no sé si estoy viendo por acá. No, está bien. No, creo que no. No, recién Gerardo dio con la palabra clave en todo esto que es el federalismo, por eso también a nosotros nos interesó tanto poder llegar a compartir, ¿no? Nuestra visión con ustedes que también están desde desde una jurisdicción específica, ¿no? Todos los temas de derecho administrativo tienen esa paradoja en nuestro país, que es un país federal, que tiene un derecho administrativo que justamente es federal, ¿no? Es federal en el sentido del federalismo, ¿no? El recorrido local, que tiene la impronta local que tiene que tener cada derecho administrativo y sin embargo siempre se lo estudia desde una mirada centralista, ¿no? Porque bueno, también es cierto que todas
a lo mejor la ley de procedimientos administrativos, bueno, salvo el Código Varela, ¿no? El Código de la Provincia de Buenos Aires, que fue uno de los más antiguos, pero bueno, es cierto que la Nación siempre ha tenido como la impronta y la iniciativa en estas cuestiones, y lo que ha permitido de alguna manera la responsabilidad del Estado es volver a poner las cuestiones en caja, ¿no? Volver a poner en el candelero el carácter local que tiene el derecho administrativo, la necesidad de una regulación local, pero bueno, como todas las instituciones, esta también está en construcción y bueno, estamos en esta etapa de ir dando los distintos pasos que son necesarios como para terminar de configurar el sistema. Por eso es como una fase esta que estamos viviendo de ciertas incertidumbres y donde también por eso es tan importante la actividad de aporte, ¿no? Desde el ámbito profesional, de ustedes que son los que construyen y llevan los temas, canalizan los temas y lo plantean en los tribunales, y bueno, al mismo tiempo también la mirada de la justicia, de terminar de ir resolviendo esto que, bueno, lo deseable hubiera sido que a nivel legislativo se diera una respuesta bien integral y bien global. Bueno, por ahora lo que vemos es que hay zonas de penumbra, por lo menos, ¿no? Zonas que están un poco de cierta indefinición. Pero bueno, así es como estamos, entonces hay que aprender a lidiar con esto. Algunos de ustedes, no sé si fue Hernán, la otra vez escribió algo que me gustó mucho, pero era al final, y entonces no lo pudimos comentar, pero me gustó mucho eso del derecho creativo, porque me acuerdo que habíamos hablado de que los modelos anteriores nos servían y que entonces hay que encontrar otras respuestas, ¿no? Y bueno, no sé quién de ustedes lo dijo, pero me pareció muy linda la imagen, ¿no? De que nos convoca justamente a esta etapa de la responsabilidad del Estado a ser creativos, bueno, con la necesidad de conciliarlo con la seguridad jurídica, ¿no? Porque tanta creatividad es obviamente que implica ciertos riesgos. Pero bueno, insisto, es una tarea de construcción colectiva, ¿no? Y me parece que, bueno, que lo positivo es que hay muchos elementos que son estables. Y esto que era lo que quería aportar también Gerardo, en el sentido de decir, bueno, toda esa jurisprudencia con esa importancia que tiene en la construcción de esta institución, bueno, también va a ser válida y también la podemos utilizar. Los conceptos de falta de servicio y lo que vamos a hablar hoy, que justamente es responsabilidad ilícita del Estado. Bueno, hay conceptos que son nucleares y que van a ser igualmente válidos, ¿no? Más allá de que en su momento estaban apoyados en el Código Civil. Bueno, son normas válidas y que me ayudan a terminar de construir desde la argumentación jurídica, que es un poco lo que nosotros tal vez estamos haciendo demasiado hincapié, pero con la idea de pensar en que, bueno, cualquier abogado lo que quiere es ganar un caso, ¿no es cierto? Si lo lleva a los tribunales porque los quiere ganar, y entonces darle, ¿no?, la solvencia, la apoyatura debida al planteo que se hace en un tribunal. Claro. Sí, además, si bien, ¿no? Esto es como ir y venir todo el tiempo, pero digo, si bien muchos fallos de la Corte se apoyaban en el Código Civil, era una apoyatura por esta idea de que no puedo bajar de la nada, si se quiere, estos razonamientos, pero las reglas de derecho que estaban utilizando no quedan por la mera, no pongámoslo así, por el solo hecho de que esa norma de auxilio se derogó, no descarta las reglas de derecho o los razonamientos jurídicos que la Corte estaba haciendo atrás. Digo, cuando la Corte hablaba de la relación de causalidad adecuada en la responsabilidad extracontractual y legítima,
y citaba los artículos 903, 4, 5 y 6 del Código de Vélez, está bien, se apoyaba en ellos, pero creer que ahora, porque ellos ya no están vigentes, se va a adoptar la teoría de la igualdad de condiciones, de ahí hay como un salto muy grande, ¿no es cierto? Y después, otra cuestión importante es que, porque creo, me acordé cuando vos, Karina, dijiste de los comentarios, alguien había hablado de la expropiación. Con la expropiación pasa algo que también podemos decir que son primos hermanos, pero la expropiación no es un supuesto de responsabilidad por actividad lícita. Está como dividido, pero tiene otra naturaleza y otra ubicación también, ¿no? Y de hecho, la analogía, los que plantean ir por el camino de la analogía cuando se verifica el caso administrativo no previsto, lo que se dice es que primero, para integrar ese vacío, hay que ir analógicamente a otra norma de derecho público, pero que comparta la ratio legis, se llama, es decir, que tenga más o menos, aunque no sea lo mismo, que tenga más o menos muchas notas de similitud. Y ahí, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad autónoma hay un plenario en la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario del 2010, que es MESA, donde los jueces en pleno analizaron y dijeron, bueno, vamos a buscar si las leyes de expropiación de la ciudad autónoma nos sirven para resolver alguna situación. Ahí era el tema de el plazo de prescripción de la responsabilidad médica del Estado, ¿no? Se aplicaba 2 años o 10 años. Entonces, ahí concluyeron algunos votos, no todos, que no comparte la misma ratio legis las normas de expropiación con la de responsabilidad del Estado. Y lo mismo pasó con las leyes tributarias. Dijeron, no es lo mismo. Las leyes tributarias trazan las obligaciones impositivas del Estado, ejerce esa potestad recaudatoria, en particular en su carácter de contribuyente. Acá es otra cosa, acá es un particular que se vio dañado, vio vulnerados sus derechos y reclama al Estado una indemnización. Es decir, y ahí cuando descartan estas normas de derecho público, las tributarias, las de expropiación, dicen, bueno, no tengo nada en mi derecho público, entonces cuando yo descarto el derecho público puedo pegar el salto, y eso es lo que se llama analogía de segundo grado, puedo pegar el salto a otros campos jurídicos, por ejemplo, el del derecho común en el derecho privado, ¿no? Entonces fíjense que es es como un andar, hay que ir como justificando cada paso, pero que en definitiva todos los elementos son válidos. Lo que hay que hacer es un poco lo que dijo recién Karina, es la argumentación jurídica, como que el camino va por ahí. Así que bueno, hay que ver cómo sigue, pero más o menos en línea. La doctrina también dice que las leyes expropiatorias y las tributarias no les sirven, no comparten esa ratio legis con los temas de responsabilidad. Entonces, también abren paso a ir al ámbito del derecho común. Sí, yo para de alguna manera dar un cierre, ¿no? Y tampoco, porque me pongo en los zapatos de ustedes y pienso, digo, uy, qué complicado es todo esto, ¿no? Me da como ya decir, ¿para qué lado voy? Bueno, ni tanto ni tampoco, ¿no? Lo importante es estar alerta de esta situación y después el saber que tenemos a mano herramientas que nos van a permitir resolverlo, ¿no? Al final, o sea, piensen que nosotros somos profesores de alumnos de grado que empiezan
son chiquitos, digamos, entonces es muy necesario para nosotros el darle la cosa bastante clara y masticada. Y en este punto me parece que esto pedagógicamente es útil también inclusive para nosotros que somos profesionales y que tenemos otro nivel de experiencia, ¿no? Pero a lo que apuntamos es decir, bueno, sí, esto es una situación nueva, no lo tenemos tan claro, no hay una claridad absoluta, por lo menos en la provincia de Buenos Aires no hay una claridad absoluta, pero hay formas de resolverlo. ¿Por qué? Y porque todo lo anterior, mucho de lo anterior te sirve, y segundo, porque lo que vas a tener que hacer es buscar en tu propio sistema. Tu propio sistema te da una respuesta, vamos con esa respuesta. Si esa es tu propio sistema no te da una respuesta, bueno, ahí recurriremos a la analogía. Es decir, el panorama es ciertamente complejo. Este es un curso de especialización, entonces nuestro deber es plantear el panorama como es y desde como ha quedado trazado hoy, tiene su grado de complejidad, pero puesto también del lugar de ustedes como operadores jurídicos, tiene una salida, ¿no? Y tiene una posibilidad de ir construyéndose una respuesta. Además, creo que también hay una ventaja, que es que no hay definiciones, ¿no? Los tribunales tampoco tienen definiciones, entonces eso me parece que hay como un changüí, dicho en criollo, ¿no? Una posibilidad hasta de poder, de que haya prueba y error en ciertos puntos, y lo más delicado, creo yo, al menos para arrancar, que es el tema de la prescripción, eso es lo más complicado también para arrancar. Bueno, tenemos una ventaja, hay como una uniformidad, que por un camino, por el otro camino, todo nos termina llevando a los 3 años. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay una situación que de alguna manera está saldada, ¿no? Así que bueno, si les parece, avanzamos un poco con los temas de hoy, sin perjuicio de que esto vamos y venimos todo el tiempo, ¿sí? Así que si van surgiendo los interrogantes, bienvenidos sean, porque, bueno, era un poco, es la impronta de esta actividad, ¿no? Ver los problemas que se nos van presentando, y bueno, tratar de pensar entre todos alguna posible respuesta tentativa, que va a ser, así será, ¿no? Siempre es tentativa hasta que el panorama aclare un poco más. Pero bueno, la idea de hoy era profundizar un poco los conceptos de responsabilidad lícita, que de alguna manera ya hemos venido conversando, ¿no? Este es el 4º encuentro, entonces, de manera más directa o menos directa, pero hemos hablado de lo que es la responsabilidad lícita del Estado, también van a ver qué es la responsabilidad que se llama regular. Hay otra denominación que a Gerardo mucho no le gusta, pero que a mí, yo siempre la uso también, que es la responsabilidad sin culpa, estatal sin culpa. A Gerardo no le gusta mucho porque tiene razón, dice, bueno, es como que daría la idea de que el Estado responde por culpa. Y como hemos dicho antes, no, es cierto, no hay una responsabilidad del Estado por culpa, pero bueno, la falta de servicio tiene, ¿no? Esta noción de algo que se hizo mal, de algo que no funcionó adecuadamente. Cuando en cambio hablamos de la responsabilidad regular del Estado, queda excluido completamente todo concepto, toda noción de irregularidad. Y esto es relevante, créannos que es relevante, porque van a ver, y un poco si tenemos tiempo vamos también a plantear esto, que a veces la línea divisoria entre lo regular y lo irregular, uno lo explica y parece muy clarito, pero a veces frente a las situaciones de hecho, el panorama es un poco difuso, o es difuso en el sentido de que una misma situación puede ser apreciada desde 2 ópticas de análisis diferentes.
Lo que nosotros queremos destacar o que quede también como algo gráfico es que cuando la conducta estatal no se cuestiona en cuanto, digamos, a lo mejor en su fuente o en su fundamento, sino en su resultado, porque lo dañino es el resultado y yo no estoy cuestionando la legitimidad del accionar estatal, no estoy cuestionándolo porque no digo que ha sido irregular o que está viciado o que es inconstitucional o que es irrazonable. Cuando no predico nada de todo esto, pero sin embargo tengo un resultado lesivo, estoy sufriendo un daño, bueno, ahí me estaría colocando dentro del campo de la responsabilidad lícita del Estado. ¿Mm? Ya lo dijimos, creo, en las encuentros anteriores, de esta idea de dónde surge, ¿no? De cuál es el sustento constitucional, vamos a repetir un poquito hoy y profundizar. Voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si les sirve también como para guiarnos un poco, a ver si funciona esto. Siempre saben que esto puede fallar, pero estuvo andando últimamente y me parece que hoy funciona también. Bueno, acá lo fundamental es esto, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad del Estado sin culpa, también es la idea de decir sin falta, ¿no? No hay una irregularidad que yo pueda detectar, por ejemplo, por un funcionario incompetente cuando dictó ese acto o porque puesto a pensar el tema desde las distintas categorías del acto administrativo, no sé si las recuerdan, ¿no? Los elementos del acto administrativo, el objeto, la competencia, la causa, el procedimiento para dictar el acto. Bueno, yo no voy a cuestionar nada de todo eso porque pienso que la actuación estatal fue regular, se cumplieron los procedimientos, el objeto es posible, el objeto de lo que decide ese acto es posible, es lícito, pero de todas maneras me genera un daño, ¿no? Cuando yo tengo esta situación, vamos a decir que estoy en el campo de la responsabilidad lícita del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta es un tipo de responsabilidad de procedencia o de configuración, digamos, más restrictiva. Yo no digo que es excepcional, no me gusta decir como la definición que tiene la ley actual, en el artículo 4, dice que es excepcional la responsabilidad del Estado y por actividad lícita. Y no es que sea excepcional, pero sí que es de procedencia restrictiva. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que quiere decir esto. ¿Por qué es de procedimiento restrictiva? Bueno, porque hay ciertas premisas, ¿no?, para poder comprender este funcionamiento, esta responsabilidad. Y las premisas son de que el ejercicio regular de los poderes del Estado no dan derecho a indemnización, ¿sí? O sea, la potestad tributaria no da un derecho a indemnización, la potestad de organización del tránsito no da un derecho a una indemnización, la potestad para aprobar un código urbanístico o normas que establecen qué actividades se puede desarrollar en un lugar y cuáles no, aquellas que establecen, por ejemplo, los requisitos, ¿no?, para desarrollar algún tipo de actividad, para que se apruebe un medicamento. Bueno, eso se trata de todo un conjunto de potestades públicas que no dan derecho a una indemnización, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo como presente. De la misma manera, y vuelvo un poco para no avanzar, justamente es en función de estas potestades públicas que se sancionan leyes, ¿no?, leyes que tienen alcance general, que establecen condiciones generales,
o reglamentos que regulan las condiciones en donde, por ejemplo, en las que se tiene que ajustar un establecimiento fabril, las condiciones para habilitar una actividad, en fin, todo esto que nosotros vamos a ubicar o a caracterizar, ¿no?, como lo que tiene que ver tanto con la función legislativa del Estado, ejercida a través del poder legislativo, ¿no?, de los órganos específicos que establece la Constitución, como lo que tiene que ver con la gestión estatal en sí misma, la gestión atribuible a los órganos, distintos órganos de la administración, algunos centralizados, descentralizados, órganos autárquicos. Bueno, todo esto, en la medida que se ejecute en el ámbito de las competencias conforme a las leyes aplicables, bueno, ese es un ejercicio regular de los poderes públicos y obviamente no da derecho a indemnización. Esto no implica que no pueda llegar a causar algún perjuicio, ¿sí? Creo que todos lo experimentamos como ciudadanos, ¿no? Si yo no puedo estacionar en la puerta de mi casa porque está prohibido, y bueno, me va a generar algún tipo de restricción a mis derechos. Ahora, eso no genera ningún tipo de indemnización porque evidentemente hay ciertas situaciones que tienen que ser tolerables por el simple hecho de vivir en una comunidad organizada. Otro ejemplo clásico, pagar los impuestos. A nadie le gusta pagar los impuestos, pero bueno, sabemos que es el costo por vivir en una sociedad, ir a declarar como testigo, ¿no? O ser jurado en la provincia de Buenos Aires, ustedes que tienen el funcionamiento de la justicia por jurado, o como hablamos siempre, las elecciones, ¿no? La carga pública esa de ir a ser autoridad de mesa. Bueno, hay que asumir que hay ciertos daños o ciertas restricciones que es un costo de vivir en sociedad. Entonces, el punto de partida para entender esto, y justamente porque estamos hablando de la actividad lícita del Estado, es asumirlo como punto de partida, ¿sí? Ese sería un punto de partida. Ahora, que esto sea así no implica, ¿no?, que no haya realmente algún tipo de situaciones en donde deja de tener esa restricción el carácter general, ¿no?, o amplio que nos abarca a todos los ciudadanos y justamente como costo por vivir juntos. Hay ciertas situaciones en donde efectivamente se ven afectaciones individuales diferenciadas, también llamadas singulares, que por la circunstancia de que la mayor parte de la población obtenga un beneficio, bueno, no quita que estas personas singularmente consideradas obtengan un perjuicio distinto, ¿no? Y entonces serían este grupo minúsculo el que tiene que soportar, ¿no?, a su exclusivo costo la ventaja que la acción estatal reporta para la comunidad. Entonces, evitar que se dé este choque, ¿no?, este sacrificio de unos por el beneficio de otros, es en definitiva el fundamento que tiene la responsabilidad estatal lícita. Hubo distintas teorías, ¿no?, en el siglo pasado y el anterior, que trataban de encontrar, bueno, cuáles eran el fundamento de la responsabilidad del Estado. Se hablaba también de la expropiación, bueno, por lo que decíamos antes, que están de alguna manera emparentadas, siempre se las vio como figuras cercanas, aunque en sentido estricto no lo son, pero sí tienen esta noción de entender que el beneficio colectivo no puede ser a expensas de un perjuicio individual, porque si así fuera, lo que se violenta es justamente la igualdad ante las cargas públicas. ¿Por qué? Porque alguien está siendo atacado de una manera distinta. Todos se benefician,
a costa de algunos que son los perjudicados. Entonces, tanto el artículo 16, la garantía de la igualdad, como el 17, que es el derecho de propiedad, son los que siempre le dieron fundamento a la responsabilidad lícita. Bueno, ¿cuáles son las situaciones típicas de responsabilidad lícita? Bueno, las típicas son las obras públicas, ¿no? Va a haber alguna diapositiva que les vamos a poner cuando la ciudad de Buenos Aires podía hacer obras públicas. Ahora este año se ha cortado todo por la pandemia, pero una situación que se dio el año pasado fue el viaducto, es el viaducto elevado que pasa el tren en San Martín, que es una obra fantástica que se hizo, que pasa por el Bajo Belgrano, pero a ciertas personas eso le tapó toda la visibilidad de su, perdió visibilidad, perdió privacidad. Bueno, la obra obviamente es fantástico porque mejoró la conectividad, mejoró la circulación vehicular y peatonal. En fin, la cuestión de las obras públicas, de las inundaciones, obras públicas y también vinculadas con las inundaciones de campos, que ya lo hablamos creo en alguna clase anterior, esos leading cases, la Placete, uno de los más viejos. Después otra causa que vamos a hablar seguro dentro de un rato por el tema de la indemnización, que es la causa Jucalán. Bueno, están vinculadas con esta idea, ¿no? De que se perjudica un grupo específico, un propietario específico, pero se beneficia todo un pueblo o toda una zona, un casco urbano, y se sacrifica entonces una zona rural. Otro caso clásico es la actividad normativa, ¿no? Las leyes a veces cambian estatus jurídicos que existían previamente, y esa actividad normativa puede llegar a generar una privación de una determinada situación anterior. Por ejemplo, el cambio el tipo de cambio, ¿no? Que en Argentina todo el tiempo cambia, las reglamentaciones que posibilitan o no importar o exportar, mucha normatividad que tiene que ver con el sector financiero, el sector bancario. Y el otro gran núcleo de responsabilidad lícita es la revocación de los contratos o de los actos administrativos por razones de interés público, ¿no? Por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, se deja sin efecto algún contrato o algún acto específico que otorgaba un permiso, por ejemplo, una explotación, una autorización para explotar una determinada actividad. En la jurisprudencia, digamos, los casos de responsabilidad lícita están vinculados con estas tres hipótesis, estas tres situaciones. Bueno, ¿qué presupuestos necesito? ¿Se acuerdan que hablábamos en los primeros encuentros de los presupuestos de la responsabilidad, ¿no? Esos elementos que como un rompecabezas son las distintas piezas que se tienen que dar todas juntas. Bueno, obviamente que voy a tener el daño, ¿no? Eso de causalidad, pero lo que nos vamos a, y la imputabilidad, por supuesto, lo que nos vamos a detener aquí es en el factor de atribución, que el factor de atribución es uno específico, especial, y justamente ¿no? El sacrificio especial, un sacrificio diferenciable, distinto. Esta es la foto que les estaba comentando yo, los que pierden con el viaducto, ¿no? Esta era una vecina, la señora, esta foto está en el balcón de su departamento. Antes tenía una vista abierta que veía todo el parque, y bueno, ahora ve el túnel del viaducto. Entonces, esta mujer, obvio, ¿qué pasa? Bueno, ya no tiene ni luz ni tiene intimidad. Está claro que para
gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos para la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, toda la zona del Bajo Belgrano, es fabuloso, pero bueno, claramente hubo personas que individualmente se han visto perjudicadas, sus propiedades también se han desvalorizado, y bueno, sin hablar, por supuesto, de esta situación de pérdida de privacidad. Pero al mismo tiempo también es cierto que la zona en sí mismo ha ganado, ¿no? En una mejora en cuanto a la conexión con otras zonas de la ciudad, los pasos a nivel en la Ciudad de Buenos Aires, que ya es una ciudad, o era antes de la pandemia, muy caótica, con su tránsito muy caótico. Bueno, esta cuestión de los viaductos ha ayudado mucho, pero ha perjudicado mucho también a algunas personas. Y el otro elemento, que siempre son como dos caras de la misma moneda, es el sacrificio especial y la ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Esto yo creo que lo habíamos comentado en algún momento, que la verdad que son dos institutos que no tienen una definición muy clara en la jurisprudencia de la Corte. No hay un concepto muy específico respecto de qué se tiene que entender por sacrificio especial, ni tampoco por ausencia del deber jurídico de soportar el daño. En algunos casos, la jurisprudencia ha utilizado un criterio de tipo más cuantitativo, y entonces lo que se estaban fijando es a cuántas personas dañaba esta medida. ¿Por qué? Porque justamente si son generales, ese es lo que ahora seguramente va a salir el tema de la pandemia, ¿no? Y los perjudicados por la acción gubernamental. Un problema que sí, en una pregunta. Ya vamos a abrir el tema porque es inevitable, ¿no? Es inevitable hablar de esto. Ese es un problema, porque cada vez que hablamos de responsabilidad ilícita del Estado, no va de la mano con una generalización de afectados. ¿Sí? La verdad es que el concepto siempre ha primado, también está otra mirada posible, que ahora se las voy a comentar, pero lo que ha primado es un criterio más de tipo cuantitativo, porque si al final terminan siendo todos indemnizan a todo el mundo, y eso no tendría realmente tampoco sentido, ¿sí? Ese es un criterio. Otras veces ha prevalecido otro tipo de criterios, por ejemplo, en Los Pinos o en el caso Cantón, se hablaba más de la idea de que no haya un enriquecimiento sin causa por parte del Estado, ¿sí? Que se quede una situación sin compensar, y en otros casos se hablaba de un criterio más de tipo cualitativo, o sea, que tiene que ver con el nivel de perjuicio, la gravedad del perjuicio que sufre cada uno de los sujetos involucrados. Marienhoff, que es un autor que, bueno, obviamente que es un padre, ¿no?, del derecho administrativo contemporáneo, y que no se lo puede dejar de considerar en muchas materias, pero en esto de la responsabilidad ilícita, más que en cualquier otra, porque su postura fue seguida por la Corte y toda su impronta, incluso en la nueva ley también se ve. Él estaba un poco en contra con esta idea del criterio cuantitativo, ¿no? El decir que tenían que ser individualizados o singulares, porque él iba más a la esencia del instituto, en el sentido de decir,
bueno, si efectivamente la situación está vinculada, es indiferente si a quien afectes a 1, a 2, a 3, a 5 o 28, ¿sí? O a 10.000. ¿Sí? Digamos, como que lo relevante es que esté configurado los dos requisitos constitucionales, ¿no? La afectación a la propiedad privada y la afectación al principio de igualdad. La verdad es que es bastante etérea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La jurisprudencia de la Corte es muy clara en cuanto a que siempre se exigen esos dos requisitos, en eso es tremendamente determinada, pero es variante en cuanto a cómo caracteriza cada uno de los dos requisitos. La ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Bueno, ahí están las variantes, digamos. ¿Qué quiere decir la ausencia del deber jurídico de soportar? ¿Y qué? ¿Tiene que ser una ley la que me diga que tenés que soportar el daño? Así expresamente. ¿Qué quiere decir? Que entonces esa ley me tendría que prohibir el derecho a toda indemnización, porque ahí entraríamos, y eso tampoco parece ser muy sensato, porque entraríamos tal vez en otra problemática, que es decir, ¿puede una ley a priorísticamente privar a todo el mundo de una indemnización? Eso nos podría llegar a afectar también el deber del alterum non laedere. No podríamos al final decir esa ley sería inconstitucional si me priva de toda posibilidad de acceder a un resarcimiento. Entonces, insisto, la jurisprudencia es sí muy concreta y de hecho la ley de responsabilidad del Estado ha tomado estos dos requisitos, ¿no? Así se ha caracterizado la responsabilidad lícita del Estado. Pero cuando uno va mirando los casos, y nobleza obliga, ¿no? Estamos planteando nosotros un panorama de lo que es, más allá de que nos guste mucho o poco, planteamos lo que es. Los casos de responsabilidad ilícita del Estado no abundan, para decirlo. Tampoco quiero decir que son contados con los dedos de las dos manos porque estaríamos exagerando, ¿no? Pero no abundan. Por eso el concepto es, y de ahí yo creo que viene esta idea de decir que tiene un carácter restrictivo, porque la Corte todo el tiempo ha dicho siempre que hay que ser prudente, mesurado, moderado en la evaluación de las situaciones que llevan al Estado a indemnizar en el campo de su actuación regular. ¿Sí? Ger, vos querías, ¿no? Sumar algo, me pareció. Sí, dos cosas. Una que bueno, acá estamos hablando del deber jurídico de soportar el daño. Quiere decir que la actuación estatal hay que soportarla. Entonces, o mejor dicho, tenemos que diferenciar lo que es soportar la actuación estatal en un beneficio público colectivo, con el análisis, cosa que un particular no puede oponerse. Pensemos en esta situación que se planteaba de la señora mirando desde el balcón. Por ahí dice, bueno, mi mueble se desvalorizó, ¿no? Ahí es distinta, para empezar, porque ahí veo que hablan de la expropiación, es distinta de la expropiación. A la señora nadie le expropió, ella sigue siendo titular de su inmueble, sin embargo, por esta actividad estatal, por esta obra pública, su inmueble se desvalorizó, ¿no? Ahí por ahí se ve distinta de la situación del inmueble que el Estado haya tenido que expropiar para por ahí demoler y hacer pasar alguna de las columnas que como que sostienen la estructura, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve la diferencia entre la expropiación propiamente dicha y una situación que podría generar
responsabilidad por actividad legítima, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? El deber de soportar esa potestad pública no se puede rebatir mucho, o al menos no es el ámbito las acciones resarcitorias. Por ahí algún caso muy, muy peculiar a través de algún amparo, pero ya sería como otro capítulo. Pero quiere decir que la actuación estatal no se puede frenar. Lo que queda es ver si los daños que esta actuación estatal regular ¿quién los afronta? ¿El particular o el Estado entendido como todos los miembros de esa sociedad que se benefician por esa misma actividad? Y acá preguntaban qué significa el bien jurídico tutelado. ¿No es eso lo que debe prevalecer ante expropiación y afines? En realidad, el bien jurídico tutelado, por ejemplo, en el caso de la obra que pasa por el inmueble y se lo desvaloriza, es la propiedad privada, ¿no? El factor de atribución, que es verificar si hay o no un deber de soportar el daño, no pasa tanto por el bien jurídico, porque el bien jurídico partimos del presupuesto de que si hay un daño es porque ese bien jurídico tutelado ha sido lesionado. Este es como, digamos, obviamente hay que demostrarlo, pero es el punto de partida. Hay un bien jurídico que se lesionó. Lo que tenemos que ver, y habrá que ver, esto es lo que decía Karina, en el sentido de que al no haber una definición muy clara, al menos desde el campo jurisprudencial, y al no ser tampoco posible a priori establecer cuándo sí y cuándo no, bueno, habrá que ver en cada caso las circunstancias que rodean cada caso para determinar si existía o no un deber jurídico de soportar el daño. Y creo que ahí, de nuevo, lo que hablamos en otros encuentros, la razonabilidad, la proporcionalidad son elementos que ayudan en los casos concretos para ver si hay o no ausencia de soportar el daño, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo complicado que tiene la responsabilidad lícita del Estado es que partimos de que la actuación estatal ha sido razonable también. Claro. ¿Se comprende? O sea, esto plantea como una doble dificultad, porque digamos, el punto de partida es decir, no, está bien, bueno, las medidas que se adoptaron en la pandemia, y bueno, están bien adoptadas. Había que, es un virus desconocido, no se sabía cómo había que actuar, lo que la Organización Mundial de la Salud recomendaba era el aislamiento, ante la necesidad de la vacuna, la única forma de cuidarse era el confinamiento. Entonces yo no cuestiono eso. Lo que yo estaría planteando es decir, bueno, de acuerdo, esa actuación fue razonable, pero los aeropuertos están cerrados, no se sabe cuándo van a volver a operar, hay actividades, el tenis, ahora que están diciendo en la Ciudad de Buenos Aires que va a volver el tenis, por ejemplo, digo esto porque, a ver, nunca entendí muy bien por qué una actividad que es individual no se podía practicar. Eso es un problema personal mío, no porque a mí me guste jugar al tenis, ni mucho menos. Pero un profesor, que de hecho conozco, los profesores de tenis, los profesores de golf, que no los dejan y son actividades que son al aire libre y que no sabemos muy bien cuál será el nivel del daño. Bueno, a lo mejor esas personas pueden llegar a decir, bueno, de acuerdo, estas medidas, y fíjense a lo que quiero llegar para plantearlos cómo las cuestiones estas se pueden ver desde dos ópticas diferentes. Una óptica sería decir, bueno, de acuerdo, las medidas de restricción yo no las cuestiono, pero aún siendo razonables,
a mí, ¿no?, me está generando un daño singular, diferente, porque yo no, hace meses que no puedo desarrollar mi actividad, y ese daño que sufro yo es distinto del que tenemos todos, que tenemos que soportar las medidas de confinamiento. Otra mirada posible del mismo problema sería decir, no, estas medidas de confinamiento son irrazonables. Es ilegítima la prohibición de esta actividad, porque es una actividad al aire libre, una actividad que es individual, donde no hay contacto físico que pueda llegar a generar algún tipo de contagio, y por ende esta medida estatal que prohibió esta actividad es ilegítima. ¿Comprenden? La mirada posible cambia. ¿Y por qué? ¿Esto es una cuestión de laboratorio? No, más allá de que a nosotros nos gusta mucho siempre teorizar y poner distintos escenarios y hacer muchos debates entre nosotros. No, no es una cuestión meramente hipotética, porque fíjense que les va a cambiar la línea argumental y eventualmente, lo que vamos a ver ahora, va a cambiar también el alcance del resarcimiento, porque en el campo de la responsabilidad por actividad ilegítima está admitido a nivel jurisprudencial y a nivel legislativo la procedencia de una indemnización integral, por supuesto en la medida que se vayan probando, ¿no? Claro, los rubros que se están pretendiendo. En cambio, en el campo de la responsabilidad lícita, que ahora vamos a hacer hincapié, como ha sido la secuencia de jurisprudencial, el alcance de la indemnización es menguado, es menor. Hay algunos tipos de rubros que en principio no podrían ser procedentes. Entonces, esta cuestión de los enfoques, a veces lo que les decía, a veces está como muy claro, ¿no? Y está muy claro que la situación proviene de una conducta irregular, una conducta irregular. Lo que hablamos de la omisión, y ahora vamos a meternos en otro problema, en general pareciera que las omisiones, cuando vamos a hablar de esto en nuestro último encuentro, pero las omisiones, por ejemplo, que pierden la vida por fallas en el servicio de seguridad, eso depende, eso claramente es una falta de servicio, ¿no es cierto? Es una inadecuada prestación de un servicio que se tiene a cargo, ¿sí? Pero hay otros casos en donde no está tan claro esto, no está tan claro. Cuando, por ejemplo, me detienen, no sé si lo dijimos en este curso, pero lo repetimos porque es un ejemplo muy válido. Cuando me detienen para hacerme la averiguación de antecedentes, o me detienen cuando salgo en el aeropuerto, cuando vengo del exterior y revisan las valijas para ver si hay contrabando, si hay sustancias prohibidas y demás. ¿Esa conducta estatal es lícita o es ilícita? En principio es lícita, digamos, porque lo que tiene que ver con los controles en migraciones hace a lo que hablábamos antes, el ejercicio regular de las potestades públicas. Justamente, ¿para qué está la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Para evitar que se cometan delitos en ese ámbito, ¿sí? Entonces, cuando me están controlando mi equipaje, esa conducta en sí misma pareciera que es lícita, ¿sí? Ahora, otros podrán decir, bueno, no, pero después me dejaron 3 horas ahí detenida sin darme ningún tipo de explicación, me sometieron a una espera sin darme ningún tipo de explicación. ¿Van comprendiendo lo que les digo? Y esto
tiene mucho que ver con, bueno, nosotros operadores jurídicos, la necesidad de hacer un adecuado encuadre de los hechos. Porque en ese adecuado encuadre fáctico se van a jugar también las consecuencias, ¿no es cierto?, de los planteos. Entonces, es importante tener uno como abogado, ¿no? Yo siempre, o sea, nosotros a veces parece que siempre nos planteamos de la postura de la parte actora, pero bueno, los demandados también tienen su trabajo que hacer, ¿no? Ver cómo funciona el cuadro de situación. Y a veces las cosas no son tan fáciles. Y fíjense que es un campo muy proclive a una readecuación del encuadre por los propios jueces, ¿sí? Hay una causa, creo que era Motor 11, ¿no, Gerardo? Yo me estoy equivocando, en donde la cosa le cambia, y la cosa venía por responsabilidad ilegítima, y después le dice, bueno, no, esto por ilegítimo no va, porque es la conducta estatal de modificar, ¿no es cierto?, era la construcción, el código de habilitación para construir una estación de servicio. En eso no hay ilegitimidad alguna, pero la parte lo había planteado como una conducta ilegítima, como que el cambio del código de edificación, que le había alterado la posibilidad de desarrollar en ese predio una explotación de una estación de servicio, era ilegítima, ¿sí? Entonces, a lo que voy, no los quiero marear, y además no les puedo ver las caras a ver si me van siguiendo, no me van siguiendo, eso me desorienta un poco, porque no sé si voy bien o voy bien, si me ponen cara rara o no, eso me genera ahí estuvieron haciendo algunos preocupación a mí. A ver, Gerardo, si vos tenés las preguntas, pero cierro la idea y para ir avanzando. Estos temas tienen esto, y yo creo que por eso nosotros estamos así como tan apasionados y nos están gustando tanto de hace unos cuantos años ya que sostenemos el gusto por estos temas. Esto tiene, que uno lo lee y dice, qué fácil, esto lo entiendo perfecto, esto es simple, y después cuando vamos a la realidad de los hechos, ¿no? A la realidad de los casos, a la realidad de los problemas que tienen las personas respecto de las cuales, bueno, uno tiene que asesorar o dar algún tipo de respuesta, a veces la cosa se va poniendo un poco compleja y nos plantea esto de, bueno, ¿desde qué punto de partida lo observo, no? Y el entender, eso es a lo que yo quiero llegar, que ese punto de partida me va a disparar distintas consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante saber dónde yo me posiciono. Sí, porque además depende el enfoque y el encuadre que yo le haga, me voy a tener que enfrentar, dado el estado actual de cosas, a distintos problemas. Es decir, si yo quiero ir con que soy el profesor de tenis y quiero calificar a esa restricción de ilegítima, y por eso entonces fundar la responsabilidad del Estado desde el campo ilícito, bueno, tengo que enfrentarme, tengo que asumir la carga de demostrar que hubo una falta de servicio, y entonces empezaré a ponderar otras variables, como por ejemplo el tiempo. Si el profesor de tenis, los primeros 15 días donde todo el país paró, dice, bueno, pero al día 140 uno tiene otros argumentos para decir si esto sigue siendo razonable. ¿Qué razonable? La medida.
no el deber de soportar, porque eso ya sería si yo dejo la medida del aislamiento, la dejo intacta, no la cuestiono, le reconozco su licitud y quiero entrar en el campo entonces de la responsabilidad por actividad legítima. Entonces ahí tengo que demostrar que yo, profesor de tenis, o que todos los profesores de tenis estamos haciendo un sacrificio especial en pos de algo que me beneficia a mí en términos de salud pública, pero que nos beneficia a todos, pero que el resto no hace el mismo sacrificio que yo. Y ahí es donde se rompería la igualdad. La igualdad. Acá Ramón sintetizó un modo que está bueno leerlos para ver si es lo que quisimos decir. Dice, si analizamos con minuciosidad, toda obra pública acarrea un perjuicio siempre, con lo cual el Estado no podría realizar ninguna obra sin causar daños. Es decir, hay que analizar el caso concreto. Es lo que estamos diciendo. La actuación no solo del Estado, la actuación de cualquier particular tiene potencialidad para dañar. La del Estado que lleva a cabo cometidos públicos, muchísimo más. Entonces, por eso está esa regla que decía Karina, de que, bueno, hay un montón de actividades que van a causar daños y que vamos a tener que asumir el costo de esos daños, soportar esos daños. Habrá que analizar en cada caso cuándo se configura esta desigualdad. Por eso no es un detalle que el factor de atribución aparece en el artículo 17 de la Constitución y en el 16 con la igualdad ante las cargas públicas. Es decir, lo que está fundando todo este tipo de reclamo es la comparación entre el sacrificio que hacen los ciudadanos en pos del bien común o algún provecho público. Si se verifica que algunos tienen que ceder o soportar más que otros, ahí es donde empezamos a hablar del sacrificio especial. Después hablaban del corralito también. Y acá bueno, pero por ejemplo, el corralito es un buen ejemplo. Fíjense qué pasó con el corralito. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, sirve un poco, no mucho. Nosotros estuvimos analizando esto del COVID. Mañana yo doy una charla, miren, pero no tengo el enlace, después se lo voy a mandar, pues mañana es una charla de justamente esto de la responsabilidad estatal y el COVID, y en donde lo traigo a colación porque está vinculado con el corralito en el sentido de que eran medidas también en el marco de la emergencia. O sea, esto es otra categoría jurídica que se activa. Entonces tenemos toda la complejidad de la responsabilidad estatal con la que agrega, ¿no? Las medidas de emergencia que ustedes saben que tienen como un plus, digamos, una ventaja, ¿no?, que le damos al accionar estatal en la medida que se cumplan las condiciones que la Corte viene planteando sistemáticamente para avalar las medidas de emergencia. ¿Qué pasó en el corralito? En el corralito, los primeros fallos de la Corte, la causa Smith, al principio, porque después terminamos en masa, pero esto hay que acordarse que se empezó en provincia de San Luis, se empezó en Smith, donde la Corte dijo que esto era inconstitucional, que traía un agravio directo al derecho de los ahorristas que vieron cercenada la disponibilidad de los depósitos. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que no estamos en el campo de la licitud, estamos en el campo de la ilicitud. Y por eso la Corte lo que dijo, ¿cuál era la consecuencia frente a esta actuación ilegítima? Devuelvan los depósitos.
Es decir, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque no fueron acciones de responsabilidad patrimonial. El modo en que se canalizó las reclamaciones frente a normativas de emergencia que se juzgaba inconstitucional fueron acciones de amparo. Acá de lo que nosotros estamos hablando va a ser de una acción ordinaria de daños y perjuicios. ¿Sí? Y siguiendo la secuencia del corralito, en Smith, provincia de San Luis, hubo otra causa, Keeper, la de esta del camarista, no sé si se acuerda. Bueno, al principio, la Corte lo que dijo es, esto Keeper no, a Keeper creo que no le había hecho lugar, pero después la Corte declaró que esto era inconstitucional, por lo menos al principio, ¿no es cierto? Después, con el devenir de toda la legislación y el transcurso del tiempo del que habló Gerardo, que es una cosa crucial para entender también estas cuestiones, llegamos a Massa. Y en Massa, cuando la Corte tuvo que resolver Massa, que yo creo que ya era el año 2006, ya había pasado como 4 o 5 años después del corralito, les dijo, bueno, señores ahorristas, miren, ya a esta altura, el 214 más el SER no es un perjuicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una manera razonable de resolver. Y no veo ahora que ustedes tengan un perjuicio. ¿Sí? Entonces, solamente hubo un voto de Fait que cuando ordenó, ahora me voy a acordar mientras charlamos, no me lo acuerdo ahora, pero mientras continúe lo voy a seguir pensando, un precedente en donde Fait dejó abierta a los ahorristas la posibilidad de reclamar un daño aparte, digamos, distinto de aquel que ya venía compensado por la devolución de los depósitos. Y de hecho, en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que es lo que yo estuve siguiendo, hay algunas demandas que se hicieron lugar por daño moral. ¿Sí? ¿Por qué? O personas porque tenían viajes, o personas que tuvieron un estrés, bueno, estresados, estábamos todos completamente estresados, más o menos como estamos estresados ahora, pero personas que por una situación familiar, por una situación de salud, me acuerdo mucho una causa que era Rodríguez, que eran una chica que había tenido HIV y entonces necesitaba ese dinero como para hacer tratamientos. Entonces ahí la Cámara le reconoce, ¿no?, un rubro indemnizable, pero siempre en el contexto, insisto, en el contexto de la responsabilidad irregular. Por eso es que estas situaciones que estamos viviendo ahora con el coronavirus es tan difícil, ¿no?, de hacer un juicio a priorístico, en decir que sí o en decir que no. Porque lo que nosotros vemos es que primero tiene esta cosa que no se vieron en otras situaciones, que es la generalidad de los perjudicados. Y en lo que pasó en el corralito, que a lo mejor hubo también un universo enorme de personas que fueron afectadas, ya les digo, el modo en donde eso se canalizó no fue por el camino de la responsabilidad lícita del Estado, sino porque todos cuestionábamos esas resoluciones, los decretos de necesidad y urgencia, las resoluciones del Banco Central, que impedían recuperar los depósitos. Entonces, no es que se avalaban en su constitucionalidad, muy por el contrario, ¿no? Se cuestionaban con total severidad justamente por lesionar el artículo 17 y 19 de la Constitución. No sé, Ger, ¿vos querías agregar algo? Sí, que acá justo con el COVID
Laura dice algo que es interesante, dice, en las medidas dispuestas por el COVID, si bien se puede considerar, y esto es interesante pensarlo, si bien se puede considerar que la misma, perdón, porque se me subió, puede considerar acertada la medida de aislamiento en un principio, la extensión prolongada puede considerarse un exceso. Yo creo que ahí está el juego, ahí está el juego que nos, fíjense, que nos puede llevar de un encuadre a otro. Lo que en un comienzo parecía razonable, lícito, regular y soportable, si se quiere, en una segunda instancia, ya, qué sé yo, a los 4 meses, 5, 6, ya incluso se puede tornar ilegítimo. Podría, qué sé yo, habría que ver bien, pero por ejemplo, en algo que no tiene mucho que ver, pero con el tema de las prisiones preventivas, la Corte hace este análisis con el tema de la prolongación del tiempo y dice que una persona, en el fallo Rosa, una persona esté privada preventivamente de su libertad es algo lícito, es una potestad judicial en pos de la investigación de la causa y si hay un delito. Ahora, si eso se prolonga y las razones que justificaron en su momento empiezan a perder fuerza por el transcurso del tiempo y la persona sigue privada sin ninguna respuesta, de lícito se torna ilícito. Entonces, por ejemplo, ahí en Rosa ordenó indemnizar por el exceso, por ese tiempo excesivo, no por toda la privación, la prisión preventiva, sino por el tiempo que resultó excesivo. Así que fíjense claro, cómo... Lo mismo, perdón, en el mismo orden de ideas, cuando hablábamos de las medidas de emergencia, esto lo recordábamos unas clases atrás. Eh, Se lo deben acordar de la facultad, aunque ya estamos grandes todos, pero me imagino que esto sí se lo acuerdan porque son fallos muy, muy conocidos. Esos Abico con De la Pesa, Mango contra Bercolano contra Lanteri de Rencho, que eran todas las leyes de alquileres, de suspensión, de prórroga de los alquileres de principios del siglo pasado, a raíz justamente de la emergencia en materia inmobiliaria, no había casas para alquilar y entonces la legislación de ese momento que hacía prorrogaba sistemáticamente. Bueno, en las primeras sentencias la Corte dijo, no, hay una situación de emergencia y ahí fue construyendo la doctrina de la emergencia. Pero claro, cuando llegó a la causa Mango contra Abad, dijo, no, bueno, pero acá esa emergencia que yo visualicé hace 10 años ya no está más, ¿no? Entonces, y eso hace que lo que se avalaba en un primer momento perdió razonabilidad con posterioridad. Claro. Después acá... Sí, no, que acá, por ejemplo, dicen un accidente como el de la estación de Once, ¿aplica como responsabilidad del Estado? Sí, ojo que acá estamos hablando de la responsabilidad por actividad legítima. En ese caso, yo creo que el encuadre debería ir por la ilegítima, ver cómo estaban los vagones, cómo se fiscalizaba, la calidad de los frenos, el chofer, bueno, todas las lamentables características que tiene ese hecho. Pero digo, ahí el encuadre sería por la ilicitud. Yo no le veo algún costado que pueda tener de responsabilidad del Estado por actividad legítima en ese caso, ¿no? En definitiva, esto, lo que cuesta acá es entender cómo y cuándo procede o podemos tener por configurado este factor de atribución tan característico y propio de la responsabilidad por actividad legítima, que como decía Karina, son las dos caras de una misma moneda. Hay que acreditar ese sacrificio especial y a su vez
la ausencia del deber de soportar el daño. La ley de responsabilidad recepta esto y tiene como algunos condimentos que con una mirada más fina nos damos cuenta que están tomando, o sea, que son decisiones concretas que tomó la ley. Por ejemplo, nosotros hablamos un poco antes de la extensión de la indemnización, es decir, un primer paso es tener por configurado el factor de atribución, que es esto que dijimos. El segundo paso va a ser cuál es la indemnización. Y ahí surgen algunos planteos en torno a si el Estado, que tiene que responder por su actividad legítima, tiene que indemnizar conforme al principio de reparación plena, integral del artículo 19. O si por el contrario, la circunstancia o el hecho de que la responsabilidad sea originada por un actuar lícito, no justifica un límite del alcance de esa indemnización, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede, decían algún sector de la doctrina, que no se puede equiparar las consecuencias que va a traer el actuar ilícito del lícito. Entonces hay que trazar una diferencia porque no puede ser idéntico. Ahí la Corte, entre los años 70 y los 80, fue oscilante, que es un poco lo que fuimos nombrando en las situaciones anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso que nombramos fue Juncalán, que era esto, lo de la inundación de un campo para evitar que todo ese caudal de agua inundara la ciudad lindera. Entonces aparece esta situación nuevamente, ¿no? Para evitar una inundación en una zona más habitada, se desvía el curso del agua y se inundan unos campos donde, si bien no vivía gente, se utilizaban para la cosecha, la siembra. Con lo cual aparece este bien público, este bien colectivo, este beneficio para todos, que es evitar la inundación en la ciudad, y aparece un sacrificio concreto y especial en los dueños o aquellos que llevan a cabo esta actividad de explotación del campo en relación a este beneficio, ¿no? Entonces, ahí la Corte empieza con varios precedentes y va, digamos, instalada en este debate de si tengo que indemnizar todo o no, empieza a oscilar un poco. ¿Cuál es el temor que siempre sospechamos, digamos, que está ahí detrás de este tema de hasta cuánto indemniza el Estado por su actividad legítima? Y es que pueden haber situaciones donde, por ejemplo, la revocación, que había recién una imagen de revocación de un contrato público, revocación de una licencia de naturaleza precaria, puede acarrear una cuantía millonaria y siempre está como ese susto, ¿no? Entonces uno dice, si el Estado tiene potestades para rescindir unilateralmente algún vínculo, ya sea contractual o sea de un corte más precario como son las licencias o los permisos, si tiene esta potestad, no queremos que ahora, visto desde el Estado, le cueste tanto interrumpir un cometido basado en una decisión de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿no? Entonces, en Juncalán dice, como justamente daño emergente no hay,
podía haber lo que sea la recuperación qué sé yo, los gastos para recuperar esa tierra que había quedado inundada y dañada en cuanto a la fertilidad de la tierra. El daño significativo ahí era el lucro cesante. Entonces ahí la Corte dice, bueno, si yo no le doy lucro cesante, la indemnización se desnaturaliza. Aun cuando yo asuma que la reparación plena es opinable, si yo me limito al emergente, estoy desnaturalizando el derecho de propiedad de esta parte. En Sánchez Granel pasó lo mismo, y en otros precedentes, como por ejemplo Motor 11, ahí se ve también Motor 11. En Motor 11 había otorgado esta habilitación para instalar una estación de servicio debajo de un edificio donde lógicamente iban a haber destinado a viviendas. Cambia el código de edificación y a partir de esta nueva normativa de corte urbanística ya no puede desempeñar esa actividad porque por los gases o por los químicos que utiliza una estación de servicio y por la potencialidad de una explosión no puede operar y arriba las unidades funcionales, ¿no? Ahí fíjense que eso implica una demanda o una indemnización de una cuantía enorme, si uno piensa en lucro cesante. Entonces, bueno, ahí por ejemplo dijo, no, lucro cesante no corresponde, solamente daño emergente. En esta oscilación llegamos a el 2005, que hablábamos la otra vez de este fallo, el Jacarandá, donde la Corte revoca una licencia para una emisora radial. La revoca previo a que esa emisora incluso lleve a cabo su primer programa. Entonces ahí, con otra composición, ¿no? Ya la composición de la Corte del 2005, se reabre este tema y la Corte dice, no, no hay ningún óbice, no hay ningún impedimento para que yo reconozca la reparación integral en el marco de la responsabilidad por actividad legítima. No tengo ley, no tengo nada que me diga, entonces tengo que estar a este principio. Seguidamente, lo que les comentábamos la otra vez, dice, bueno, no me demostraste nada, no tenés daño, rechazo de la acción, ¿no? Pero digamos, se lo va a instalar que frente a la ausencia de indicadores concretos, una ley, hay que estar a ese principio general. Esto se repite un poco después en Zonas Francas, que es del 2009, y en Malva Trading, que es del 2014. Si bien, por ejemplo, en Malva Trading era que no podía, se había impedido la importación de motocicletas usadas. Entonces, el rubro del gasto que hizo la empresa, que era importadora, ese gasto de anticipo, que después por esta medida que impidió la importación se vio frustrado en el negocio, la Corte mandó a indemnizar ese rubro. Y sin embargo, siempre entendiendo el principio de reparación integral, le dice, no me demostraste una relación de especificidad respecto del lucro cesante que reclamás, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí juega, si bien abrieron la puerta por un lado, el equilibrio y este análisis económico de la cuantía de la indemnización sigue estando de alguna manera un poco más solapado, pero bueno, por ahí la llave pasa a ser otro presupuesto de la responsabilidad, ¿no? Y en este escenario es que llegamos a la sanción de la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado, donde, como les decíamos, en el artículo 5 toma la decisión concreta de decir el fallo de prisión preventiva es rosa de la Corte.
No, porque ahí vi que llegamos y la ley de responsabilidad dice que en ningún caso procede el lucro cesante. Entonces, bueno, acá aparecen nuevos interrogantes, otra vez. La jurisprudencia hasta ese momento venía abriendo, aunque no se reconocen muchas precedentes donde haya sido donde haya impactado concretamente esa reparación integral, pero reconocía como principio la reparación integral. Pero aclaraban, no tengo impedimento. Ahora está en el orden nacional, está esta ley, que a propósito, el resto de las leyes locales que se han sancionado en este punto siguieron con algunas modulaciones que ahora les contaremos, pero en definitiva, en el ámbito nacional pareciera que solo procede el daño emergente. Y esto, ¿vos levantaste la mano o no? Ah, no, perdón. Aparecen cuestiones que la otra vez Karina contaba, algunos fallos en los cuales se reconoció la responsabilidad del Estado por su actividad legítima, pero que los daños eran a las personas. Este Revesco de la Corte o el de la Sala Quinta, me parece, Ortolani, que era del chico de la vacuna. Donde si uno ahí piensa que lo que se va a indemnizar es exclusivamente el daño emergente, nuevamente caemos en el riesgo de desnaturalizar esa indemnización. Me acuerdo un profesor decía, siempre hablaba de un fallo que yo no sé cuál es, pero que se le había reconocido a la viuda de una persona que falleció daño moral por el fallecimiento de su esposo, 1.000 pesos. Entonces, él decía, tanto lío para reconocer el daño moral, que la verdad, darle 1.000 pesos es lo mismo que nada. 1.000 pesos en una época no muy lejana, no es que era en los 90, no sé. Entonces, siempre lo que está acá dando vuelta es, hay que reconocer, hay que modular, pero no hay que desnaturalizar el derecho a la indemnización, porque si no se cae, digamos, es el motor de todo este instituto. Bueno, tal es así que, por ejemplo, la ley de Mendoza, hace esa salvedad y dice que sí hay que estar al valor objetivo del bien, en la responsabilidad por actividad legítima, y cuando el daño es a las personas va la reparación integral. Sí, vos querías decir algo. Justamente en ese orden de ideas, ¿no? Que más allá de la disposición esta tan tajante que tiene la ley nacional, en donde te dice que está excluido, bueno, como nosotros siempre como abogados sabemos que una disposición legal, bueno, será inconstitucional, llegado el contexto del caso, ¿no? Y el problema es justamente encontrar cuál es el contexto del caso. O sea, me parece que uno podría decir que, nosotros ya lo tenemos escrito, así que no estamos diciendo nada que ya no hayamos dicho antes, de que esto de que a priorísticamente excluir el rubro desde una perspectiva de una política legislativa no parece lo mejor, o sea, como una solución legislativa, esto de a priori decir no procede nunca, no parece una buena solución, porque en definitiva justamente siempre serán los hechos de cada caso los que te van a demostrar si hacer lugar o rechazar un determinado rubro no termina desvirtuando el sentido mismo de la responsabilidad estatal, ¿no? Que es justamente lo que Gerardo explicaba en el caso del jacaranda del campo. Digamos, si no le estábamos dando lucro cesante, no le dábamos nada. Realmente era simplemente una expresión de deseos decir que era poético decir que había responsabilidad estatal.
Reconocer responsabilidad estatal y no asignar y no pagar el lucro cesante en ese caso era lo mismo que la nada. Entonces, en definitiva, eso es lo que a nosotros nos lleva a pensar que esta elección legal a priorísticamente no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque no nos va a quedar otra que en esos contextos declarar inconstitucional. ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Yo creo que el legislador no tiene que dictar una ley pensando que la van a declarar inconstitucional. hay que redactarla de forma tal que deje abierta, digamos, el panorama para dar cabida a un sinnúmero de situaciones. A ver, esto lo ato, ya estamos terminando, y lo ato con algo que dijimos al inicio, ¿no? La necesidad de que hay ciertos principios que regulan estas instituciones que que tienen que tenerse en cuenta. Cuando la Corte insiste siempre desde el primer momento, ojo con la responsabilidad ilícita del Estado, ojo porque hay que ser prudente, ojo porque es de procedencia restrictiva, digamos, esos principios en sí mismos no son inadecuados, por lo menos en el modo en que nosotros lo consideramos. No es inadecuado decir, bueno, momentito, no es lo mismo un campo que el otro, porque tratar a las dos situaciones de la misma manera también sería equivocado, ¿no? Porque no están movidas, no están motivadas. ¿Se acuerdan que cuando empezamos hablábamos de que yo no estoy cuestionando la fuente, el origen de la actuación estatal? Cosa que sí hago cuando predico que hay una ilegitimidad. Entonces, el problema que ha traído la ley es que se ha decantado por un paradigma, digamos, se ha decantado por una solución que parecía que venía siendo abandonada, ¿no? En ese sentido es que en este punto pareciera que ha habido, ¿no?, un paso hacia atrás en el campo de la responsabilidad estatal, en cuanto a que por lo menos la jurisprudencia venía caminando en un sentido de ser siempre prudente, ¿no? De decir, bueno, a ver, probámelo bien, y yo te lo voy a reconocer. Probámelo bien y te lo voy a reconocer, pero no planteando a priorísticamente el no. Lo que la ley nacional ha tomado es la otra postura, y esa otra postura, además de que es pasible de estos cuestionamientos que estamos diciendo nosotros, tiene un error, ¿no? Un error técnico. Esto, en definitiva, es una solución legislativa opinable, respecto de la cual nosotros no compartimos, pero bueno, es opinable. Ahora, hay un problema ahí de un error realmente, que es que no contempla los daños a las personas, ¿sí? O sea, la fórmula esta que elige parece que contempla, digamos, situaciones que tienen que ver con otros rubros resarcibles, pero no con daños a sujetos individuales que también forman un campo de la responsabilidad lícita del Estado. Eventualmente podría hacerlo, más allá de que sí, es cierto, no hay tanto, no es enorme la casuística, pero tampoco la podemos rechazar per se. Y también está bueno esto de como Gerardo les dice, inclusive en la ciudad de Buenos Aires ahora está dando vueltas un proyecto de ley que contempla esta idea de que cuando yo estoy frente a daños a las personas, tengo que darle otra solución legislativa, ¿no? Bueno, como dijimos hace un rato, es necesario otra vez hacer un análisis muy puntual de cada una de las situaciones, saber cómo funciona la ley, y saber que, bueno, eventualmente
frente a determinados contextos fácticos, esta solución, y sí, claramente puede ser inconstitucional, porque puede terminar desvirtuando el sentido mismo de la responsabilidad lícita, que es la igualdad. Porque si en definitiva la razón por la cual yo mando a resarcir es porque quiero recomponer, ¿no?, la igualdad ante las cargas públicas en la sociedad, si al final no le estoy reconociendo nada, esto es nuevamente, es simplemente una expresión de deseos, pero no va a ser una realidad concreta y se desvirtúa el sentido mismo del por qué nació este instituto. Claro. Sí, yo creo que ahí sobre todo con el juego este de que, y la Corte muchas veces lo hace, de que ciertas disposiciones en abstracto no son, como por ejemplo la ley de riesgo de trabajo en su momento, uno tenía que demostrar que comparando con el derecho, con la indemnización que procedería desde el derecho civil, había una mengua y un disvalor para el trabajador. O sea, desde esta óptica de que en principio no son inconstitucionales, salvo en el caso concreto que así se demuestre, es muy fuerte el argumento que decía Karina de si se llega al punto que se desnaturaliza el instituto, ahí deviene inconstitucional, ¿no? Como que uno admite que haya límites en la indemnización por una decisión política legislativa en la medida que esté preservado al menos en su esencia mínima esa reparación. Sería como el punto, digamos. Exactamente. Y después, bueno, siendo 7:30, había una pregunta que era la de Ramón, que ahí le respondí por el chat que sí, que efectivamente es lo que vieron que siempre giramos en torno a lo mismo, ¿no? Al final de cuentas siempre son los principios constitucionales los que van pivoteando como para darnos una solución o por lo menos una guía de análisis de los problemas que se nos van presentando. Lo único que no quedó, pero no lo consideré, pasamos directamente al alcance de la reparación, porque ya habíamos hablado la vez anterior del requisito de causalidad, que tiene esta característica especial, lo hablamos la clase anterior cuando hablábamos de cada uno de los presupuestos, entonces me parece que no había tampoco tanto distinto para aportar, o sea, con este mismo criterio bastante restrictivo, bueno, la ley también es restrictiva en el sentido de exigir un nexo de causalidad exclusivo, lo que nos dejaría fuera un universo de situaciones donde habría con causas, ¿no? Claro. Esto más allá de que, nuevamente, ya lo dijimos, más allá de que es bastante opinable, al mismo tiempo, opinable en el sentido que nosotros no vemos una necesidad de hacer este tipo de planteo, al mismo tiempo desde la perspectiva, ¿no?, de la jurisprudencia, también hay que aceptar que no ha habido muchos casos que uno registre la responsabilidad lícita del Estado proveniente de una concausa, ¿no?, donde haya una causa atribuible al Estado y una del particular. Pero, bueno, nuevamente, ¿por qué no pensar que podría darse? Entonces, la solución legislativa está desde el vamos de cortar por lo sano y decir, bueno, acá no, parece que otra vez es un poco regresiva, ¿no? Un poco regresiva. Bueno, la vez anterior abusamos bastante porque nos quedamos como media hora más, así que ya no queremos cometer 2 veces el mismo pecado. No veo que hay alguna pregunta más, Ger, si no, era la última que había visto yo, era la de Ramón. No. Bueno, entonces, antes de despedirnos, les vamos a pedir si por favor el último encuentro nuestro, que va a ser el jueves
hubo una modificación en el horario por una cuestión que no fue contemplada. Espero que no les moleste mucho si nos encontramos una hora más tarde, en vez de a las 5:30, a las 6:30, ¿sí? Si nos pueden por el chat, por lo menos los que están acá, decirnos si, porque si, bueno, si tienen dificultades, trataremos de respetar, pero nos ha surgido una cuestión que no fue contemplada en su momento. A ver, voy a decir la verdad, ese cumpleaños de mi hijo, de mi nene, cuando fijamos, vamos a estar acá, estamos así en confianza, cuando fijamos la clase, lo perdí de vista, y eso que es mi nene más chiquito y no tendría que haberme olvidado, pero esta pandemia nos pone así, medio raros. Entonces, nada, es su cumpleaños, entonces empezábamos un ratito más tarde, así también podía estar con ustedes, sobre todo porque es la última encuentro. Si no tienen inconvenientes, bueno, estaría bueno. Y si no, vemos cómo lo hacemos, ¿sí? Claro. No, acá están diciendo que no, que no hay problema, y feliz cumpleaños, dicen algunos también. Ah, sí, a la madre también, muy bien, porque yo siempre siento que cumplo años con mi hijo, ¿eh? No sé si a las madres ahí les pasa, pero cada cumpleaños del niño es como el cumpleaños de uno. Así que, bueno, nos vemos la próxima, ¿eh? ¿Les parece? Y ya vamos a cerrar, que también está el tema de omisión. Como les digo siempre, ¿no? Esto uno lo va pensando y le van surgiendo seguramente algún tipo de interrogantes. Así que tenemos la última charla como para compartirlo. Vamos a ver omisión, que era un tema que ustedes estaban bastante también interesados, y seguro que hablamos un poco de esto de las cuestiones de seguridad, también la omisión frente a deberes de seguridad. Así que, bueno, nos vemos, ¿no? Nos vemos Nos vemos el jueves ¿sí? 6:30, entonces.